Buenos días. Bueno, vamos a ver rápidamente, bueno, esto en principio voy a empezar ya con el tema 14, con los dos puntos que vamos a ver del tema 14, que está todo resumido aquí en esta hoja de fórmulas, donde tenemos primero el tema 13, ¿vale? Donde viene todo, qué es el perímetro, cuál es el área, cuál es el teorema de Pitágoras, cuál es el área de todos estos polígonos y cuál es la longitud y el área de las figuras circulares, ¿vale? Recuerdo que además teníais que deducir cuál era el área de una corona, el área de un sector circular o la longitud de un arco. Pero bueno, todo eso se deducía fácilmente a partir de estas dos fórmulas que aquí os pongo. Vale, en la cara de atrás de este folio de fórmulas que os voy a dejar para el examen tenéis un resumen de lo que sería el tema 14. Esto es todo el tema 14, ¿vale? Voy aquí a la izquierda donde viene que el tema 14 habla sobre los cuerpos geométricos y los volúmenes. Los primeros puntos es simplemente para que entendamos lo que es un poliedro, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a calcular volúmenes, ¿vale? Pero el volumen, cuando calculamos un volumen, lo que estamos haciendo es calcular no solamente la superficie, ¿vale? Tened en cuenta que hemos visto la longitud, ¿vale? Todo entre estos dos temas se llaman longitud, áreas y volúmenes. La longitud, que lo que vemos en la longitud es la aquí arriba. Lo que estamos viendo en la longitud es calcular una distancia, una línea, puede ser así, puede ser circular, ¿vale? Y es en metros, en centímetros, etcétera. Hemos visto áreas que lo que hacemos es calcular la superficie que queda dentro de esa línea, de esta línea, por ejemplo, ¿vale? Y en todos los casos veíamos que quedaban siempre, cuando hablamos de superficies, centímetros cuadrados, metros cuadrados, porque siempre multiplicábamos, por ejemplo, el radio al cuadrado. El radio era el que estaba en centímetros, pues si lo multiplico centímetro por centímetro me quedaba al cuadrado. Si aquí multiplicaba estos metros por estos metros, me quedaba un metro al cuadrado. Entonces hemos visto las superficies, me da igual de la figura que sea, ¿vale? Superficies. Y ahora vamos a ver volúmenes. Cuando estamos hablando de volumen ya estamos metiendo una tercera dimensión. No solamente estamos hablando de la anchura y la profundidad, por ejemplo, aquí en este caso, sino que además le vamos a añadir una altura, ¿vale? Que normalmente nosotros veíamos base por altura porque estábamos mirando esta figura a lo mejor desde aquí arriba, ¿vale? Entonces, ahora vamos a, bueno, podríamos llamarle base por altura y esto a la profundidad, ¿vale? No hay ningún problema, porque al final son tres dimensiones, esta y esta. Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces, si en una figura como esta tenemos que esto mide en metros, esto mide en metros y esto mide en metros, al final el volumen nos saldrá en metros cúbicos, ¿vale? Si nosotros estuviéramos hablando de una figura de 1 centímetro de lado, un cuadrado, ¿vale? Cuando yo lo coloco así, este cuadrado de 1 centímetro de lado, si calculo la superficie de esta cara, sería 1 centímetro al cuadrado. Pero si además le meto la profundidad, esta de aquí también mide 1 centímetro y por lo tanto ya estaríamos hablando de centímetros cúbicos, ¿vale? Por lo tanto, un cubo de arista, 1 centímetro, arista es esto, el canto este, ¿vale? Tendría 1 centímetro cúbico de volumen, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, vamos a ver así por encima, no hay que aprendérselo, simplemente para que tengáis el concepto de lo que estamos viendo, ¿vale? Los poliedros están formados por polígonos, ¿vale? Son cuerpos geométricos limitados por polígonos. ¿Qué significa eso? Pues mirad, por ejemplo, tenemos aquí los prismas. Los prismas normalmente están formados por una base que es un polígono, ¿vale? Las bases están formadas por polígonos. Me da igual el polígono. Puede ser un pentágono, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser un heptágono, puede ser cualquier polígono. La base, ¿veis? Aquí, esta base está formada por un polígono. Esta base está formada por un polígono. Pero tenemos que distinguir entre el prisma y la pirámide. El prisma tiene dos bases iguales, ¿veis? Dos bases formadas por polígonos y además tiene caras laterales que están formadas por rectángulos, ¿vale? ¿Veis? Cuando descomponemos la figura sería así. Sin embargo, la pirámide solo tiene una base
y las caras laterales están formadas por triángulos. Si lo descomponemos sería así. Si hacemos lo que sería la figura para luego montarla, ¿vale? En la figura plana para luego montarla y obtener esta figura en 3 dimensiones, ¿vale? Pues estaría formada por un cuadrado en este caso y por 4 caras, que son formadas por 4 triángulos. Sin embargo, en los cuerpos redondos vamos a ver que siempre la base están formadas por círculos. ¿Vale? Aquí vemos un cilindro y las dos bases, un cilindro sería lo que equivale a un prisma, pero que aquí las bases son formadas por polígonos y aquí en el cilindro las bases son círculos. Por lo tanto, no tiene caras laterales, sino que tiene una sola cara lateral, ¿vale? Que es un rectángulo. Es como si fueran muchos rectángulos aquí formados uno a continuación del otro. Y al final, pues como hay muchos, pues se convierten en uno solo. Y en el caso del cono, pues sería un poco la equivalencia con la pirámide, solo que la base en este caso es circular. Es un círculo, por lo tanto, sus caras ya no pueden ser triángulos. Son muchos triángulos aquí unidos que al final forman esta figura que es como un triángulo sin una base, ¿vale? Que tiene este arco de circunferencia, como quien dice aquí. Vale, por lo tanto, eso es un poco lo que tenemos que saber, tener en nuestras cabezas para poder entender esta hoja de fórmulas, porque si no, esto no tenemos ni idea de lo que significa, ¿vale? Entonces, cuando tengamos que calcular el volumen de un prisma, como pone aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a la fórmula y vemos que el volumen de un prisma es igual al área de la base multiplicado por la altura. Por lo tanto, tenemos que calcular como si no existiera el prisma, simplemente una figura, un polígono. En este caso, calculamos el área de este polígono y después lo multiplicamos por la altura que tenga el prisma. ¿Vale? Por eso pone aquí que el volumen de este prisma es el área de la base, que depende de la figura que forma la base. Si es un triángulo, pues base por altura partido por 2. Si es un cuadrado, pues lado por lado al cuadrado. Si es un rectángulo, base por altura. O sea, el área que tenga la base, no hay que multiplicarlo 2 veces ni nada de eso, ¿vale? Simplemente el área de la base y se multiplica luego por la altura. En el caso de la pirámide, tenemos que calcular también el área de la base, multiplicarlo por la altura, pero a la vez hay que dividirlo entre 3, ¿vale? Esto se puede poner así y si queréis también se puede poner área de la base multiplicado por la altura y partido 3, porque es lo mismo, ¿vale? Entonces calcularíamos el área de la base, que en este caso será lado al cuadrado, porque es un cuadrado. Si fuera un triángulo, base por altura partido por 2, la figura que sea, las tenéis aquí, ¿vale? Entonces calculamos el área de la base, lo multiplicamos por la altura y lo dividimos entre 3 porque se trata de un prisma, ¿vale? ¿Por qué dividimos entre 3? Bueno, pues es simplemente porque cuando nosotros colocáramos en una misma figura, por ejemplo, si yo tuviera este prisma de base cuadrada y a este prisma de base cuadrada le colocara aquí una pirámide con esta misma base, ¿vale? Vería que aquí me cabría otra y aquí otra, ¿vale? Aunque no lo parezca, el volumen que ocupa en total es 3 pirámides, ocupan el mismo volumen que un prisma con la misma base, ¿vale? Por eso en realidad esto se divide entre 3. Pero bueno, tenéis aquí la fórmula, no hace falta sacar la deducción. Eso con respecto a estas figuras, a este prisma y a este cuerpo geométrico que tienen base poligonal. Luego están las que tienen base circular, que son el cilindro y el cono. Pues como veis, exactamente la misma fórmula. Solo que ahora el área de la base, fijaos que pone lo mismo, ¿vale? Pero ahora el área de la base ya sabemos cuál es, porque siempre va a ser la misma, porque se trata de una base circular. Por lo tanto, el área de la base siempre va a ser el área de un círculo, como veis aquí, ¿vale? Por lo tanto, ya tendríamos el volumen del cilindro. Para calcular el volumen del cono, pues lo mismo que con la pirámide. Tenéis aquí que la fórmula esta es igual al área de la base, que os pongo así la fórmula, es verdad, no por complicaros la vida, sino por haceros ver que en realidad siempre es la misma, ¿vale? Si tenemos la figura completa,
sería área de base por la altura. Si la tenemos en forma de pirámide, sabemos que la pirámide ocuparía un tercio de lo que ocuparía el mismo prisma con la misma base. Por lo tanto, área de la base por la altura y dividido entre 3. Y ya tendríamos que saber, sabiendo que la base es en pi por el radio al cuadrado, pues ya está. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay ocasiones, y no, bueno, voy primero a la esfera, que es lo último que nos queda, ¿vale? Que es la última figura, cuerpo redondo que aparece aquí. Vale, pues la esfera, la fórmula que tiene, pues es esta. 4/3 por pi y por el radio al cubo. Ya está. No nos compliquemos más la vida porque esto es 4 por pi por el radio al cubo y dividido entre 3. ¿De acuerdo? Nada más. Vale, entonces, ¿dónde están los problemas ahora cuando tenemos que calcular esto? Pues no tiene problemas. Lo que pasa que a veces, pues que lo mismo nos falta algún dato y tenemos que deducirlo por el teorema de Pitágoras. Exactamente igual que hemos visto o que hemos hecho en el tema anterior, en los ejercicios. Ya una vez que expliqué el teorema de Pitágoras, veíamos que no siempre tenemos el dato que nos piden en la fórmula. Por lo tanto, hay que encontrarlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, las actividades que vamos a hacer hoy son el 12, que tenéis aquí, 12, 13 y 14, ¿vale? De esta página, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos a empezar por esta tanda. Son muy sencillos. Dice, calcula el volumen de las siguientes figuras. Sabéis que el área de este prisma, ¿vale? Podéis ponerle como base este 4,3 por 0,0, ¿eh? Y de altura 1,5. Me da lo mismo, porque al final estamos multiplicando las tres dimensiones, ¿vale? Ahora en este caso ya, pues no podremos ponerlo porque la base es esta, ¿vale? Este hexágono. Tenemos que calcular primero el área de esta base. Este hexágono, sabemos su lado, por lo tanto tenemos que multiplicarlo por 6, que es para sacar el perímetro. Y esta es la apotema, si no me confundo. Sí, nos están dando ya la apotema. Por lo tanto, ya no tenemos que hacer nada más. ¿De acuerdo? Si nos dieran el radio, sí que tendríamos que calcular esa apotema a partir del teorema de Pitágoras, pero en este caso no nos dan nada más. Por lo tanto, calculáis el área de la base, lo multiplicamos por la altura, que es 8, y punto. Ahora, en el 13, calcular el volumen de estas figuras. Bueno, pues aquí ya vemos que la base es un triángulo y lo único que nos dan es 2,8. Significa, os voy a dibujar aquí la base, que esto es un triángulo equilátero de 2,8. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el área de la base? Pues teorema de Pitágoras. Encontramos la altura y ya tenemos la base por la altura partido por 2 y después simplemente tenemos que coger esta fórmula de la pirámide, aquí, el área que nos haya salido de este triángulo, lo multiplicamos por esta altura que sí que nos dan, 3,2, y lo dividimos entre 3. Ya estaría. En este caso tenemos que calcular el área del polígono, como nos están dando la apotema, pues nada más que el área de este polígono de aquí, perímetro por la apotema partido por 2. Después, cuando tengamos este área, lo multiplicamos por la altura, que es 5, y lo dividimos entre 3 porque es una pirámide. En el 14 tenéis que dibujar un cubo de 3,5 centímetros de lado y calcular su volumen. No hace falta que lo dibujéis, ¿vale? Con que tengáis que el cubo, os lo podéis dibujar, pero así al estilo rápido, ¿vale? 3,5, ¿cuánto es en este caso el área, el volumen de este cubo? Pues se trata de un prisma de base cuadrada, por lo tanto tenéis que calcular el área, que es lado al cuadrado, y multiplicarlo también por la altura, lo que significa que cuando lo multipliquéis por la altura, en realidad estéis multiplicándolo también por el lado, es decir, lado al cubo. ¿De acuerdo? Es la única fórmula que podréis acordaros porque no tiene mucha ciencia. Que no, pues la hacéis por la del prisma, porque al final el cubo no deja de ser un prisma, solo que tiene la misma altura, que la misma profundidad, que la misma anchura. En el 15 no os dibujéis tampoco. A ver, se me ha borrado. El 15 no hace falta dibujar el ortoedro. El ortoedro se refiere a una caja de zapatos, ¿vale? Un prisma así, nada más. Eso es un ortoedro. Vale, la base mide 0,5 decímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Por lo tanto, 0,5. Esto sí que es muy importante. Tienen que estar todos en la misma unidad, ¿vale? Estos son 0,5 decímetros
estos son 3,5 centímetros y la altura 4,3. Como veis, es multiplicar base por altura y por profundidad, solo que tenemos que tener en cuenta que tienen que estar todos en la misma unidad. Por lo tanto, lo único que hay que hacer primero es pasar los decímetros a centímetros y ya está. Y luego multiplicamos base por altura y por profundidad, o lo que es lo mismo, calculamos el área de la base, que es un rectángulo base por altura, y luego lo multiplicamos por la altura del prisma. Y en el 16 tenemos que calcular el volumen de una pirámide cuadrangular. Cuadrangular se refiere a que tiene base cuadrada, ¿vale? De lado 4 metros y de altura 23 decímetros, lo mismo que antes. Importante que estén en la misma unidad. Calculáis la base, que es lado al cuadrado, y luego lo multiplicáis por la altura una vez que la hayáis pasado todo a metros o todo a decímetros. Me daría igual. En el 17, calcular el volumen de un prisma pentagonal. No, el volumen del prisma pentagonal te lo dan, ¿vale? Un prisma pentagonal que tiene la base un pentágono y a partir de aquí sube el prisma, así un poco al estilo me la cargué, ¿vale? Vale, sabemos que la altura es 7, por lo tanto, esa es la altura. ¿Cuál es el área de la base? Jolín, pues no tiene mucha ciencia porque si el volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura, pues esto lo tienes y esto es la incógnita, ¿vale? Puedes despejarla. Y ahora, que le pongo aquí que es de máximo. ¿Por qué? Pues porque vas a tener que encontrar aquel dato que no viene. ¿Y cómo lo encontramos? Por el teorema de Pitágoras, ¿vale? Viene aquí arriba explicado otra vez, pero es lo mismo que hemos visto. Tenemos una pirámide de altura 5 centímetros, ¿vale? Una pirámide de altura 5 centímetros. La base es un triángulo, rectángulo isósceles. La base, voy a pintar aquí la base, triángulo, rectángulo y además isósceles. Es decir, que estos dos lados son iguales. De catetos, 4 centros. Nos dan los catetos, por lo tanto, nos están dando los dos lados iguales. Y lo que no nos están dando es la hipotenusa, que quizás ni la necesitemos. ¿Vale? Entonces, tenemos que calcular el volumen de esta pirámide. Tenemos la altura, tenemos el triángulo, pues si no hay que hacer nada. El área de la base es base por altura partido por 2, porque es un triángulo, lo veis aquí atrás, base por altura partido por 2. Calculáis el área de la base y después el volumen será esto, que es el área de la base, multiplicado por la altura de 5 centímetros de la pirámide y dividido entre 3 porque es una pirámide. Y es muy importante que no se os olvide eso, ¿vale? Que si se trata de una pirámide hay que dividir entre 3. Si se trata de un prisma o de un cilindro, no hace falta dividir. Bueno, y luego el apartado B tenemos una pirámide de altura 4 centímetros, perdón, 4 metros. La base es un triángulo equilátero de 6,5 metros. Aquí sí. Aquí tenéis un triángulo equilátero, la base, un triángulo equilátero de 6,5 metros de lado. Lo que significa que para calcular el área de esta base necesitaréis la base que la tenemos, la altura que no la tenemos y que hay que calcular. Entonces esta altura se calcula pues a partir del teorema de Pitágoras, donde tenéis que esto es 6,5, esto será 3,25 y esto será x, pues calculáis ese cateto, ese será la altura. Una vez que tengáis la altura tenéis el área y una vez que tenéis el área podéis multiplicar por aquí y dividir entre 3 y tenéis el volumen. Y ya, eso sería todo lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Pues un saludo, hasta luego.